Comienzo con el concepto de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad empezó a acuñarse en los años 80 del siglo pasado, ya hace 30 años, el año 86 en concreto, fue cuando tomó su máxima relevancia. Lejos de ser un concepto que decae, por el contrario, ha sido reforzado por organismos internacionales en la línea en la que hay que seguir trabajando. Como muestra, señalo lo que dice la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2012, en una resolución que aprobó, que renuevan su compromiso a favor del desarrollo sostenible, destacando los puntos de vista económico, social y medioambiental. En una escala más próxima ya al terreno, si nos vamos a la Comisión Europea, ya en nuestro ámbito ya nos incide las decisiones con más, nos vinculan con más contundencia, ha considerado la Comisión que es estratégico el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Aquí quería yo hacer ya una primera advertencia, que vamos a pasar del concepto de desarrollo al de crecimiento sostenible. Desde mi punto de vista, el matiz es relevante. Nos aproximamos a la directiva de evaluación ambiental, vamos aproximándonos a lo más práctico, y la directiva por la cual nos hemos estado rigiendo, la 2011/92, ha sido modificada el año pasado por una nueva directiva de evaluación de impacto ambiental, en donde nos decía que debe revisarse para garantizar, la directiva debe revisarse para garantizar la protección del medio ambiente, la eficiencia en el uso de los recursos y el apoyo al crecimiento sostenible. Es decir, la Comisión Europea, desde mi punto de vista, abandona el concepto de desarrollo y lo modifica por el de crecimiento. Y crecer, desde mi punto de vista, va un paso más allá de lo que es el desarrollo. Se puede desarrollar uno sin crecer necesariamente. La directiva, la 2011, está traspuesta al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 21/2013. La directiva del 2014, tenemos 3 años para transponer esa directiva, la transpondremos o tenemos de plazo hasta abril del 2017. ¿Y qué es el medio ambiente? Yo no voy a entrar, hay distintas definiciones, pero voy a tratar de explicarlo a través de lo que define la Ley de Evaluación Ambiental. Y dice la Ley de Evaluación Ambiental que tenemos que estudiar todos aquellos factores ambientales que pueden ser susceptibles de afectados, ¿no?, positiva o negativamente por un proyecto. Y quiero destacar que, en primer lugar, en la letra A del artículo 1 dice que hay que estudiar la población y la salud humana. Es decir, hasta ahora, quizá de una manera sesgada, se ha venido circunscribiendo lo que es el medio ambiente a la fauna y a la flora y dentro de ellas a las especies protegidas. Pero medio ambiente es un concepto mucho más amplio y probablemente el concepto que viene a señalar Naciones Unidas como la sostenibilidad apoyada en tres, una especie como de trípode, no en 3 patas, probablemente el concepto de medio ambiente ya engloba a la cuestión social y económica. Es decir, no son 3 patas que contribuyen a un concepto, sino que el medio ambiente ya vincula las 3. Esto, la Ley de Evaluación Ambiental es de 2013, es decir, el estudio de la población y la salud humana cuando abordamos la evaluación ambiental de un proyecto no es de este siglo XXI. Ya en los años 80 el Tribunal Constitucional ya nos dijo que la protección medioambiental se liga íntimamente a la protección de la salud de las personas. Y aquí hay otro aspecto que sí que me gustaría poner de manifiesto, igual que cuando definimos el medio ambiente, cuando se quiere adoptar una óptica mucho más reduccionista, nos vamos al concepto de fauna y flora protegida. Cuando hablamos de protección de la salud, no nos tenemos tampoco por qué referir a lo que es la enfermedad. Y en los proyectos de agricultura pues es muy claro los ejemplos que se suelen decir, se contaminan acuíferos, los fitosanitarios que quedan en los productos alimenticios. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y por eso destaco en negrita, salud es bienestar social, mental y social. Y eso sí que me gustaría que al final de mi presentación pues lo retuviésemos, ¿no?, como un argumento para poder defender con más solidez este tipo de proyectos. Desde el punto de vista jurídico,
La evaluación ambiental es un procedimiento administrativo que se incardina dentro de un procedimiento más amplio que denominamos sustantivo de autorización del proyecto. Con precisión, podemos decir que la Dirección General de Desarrollo Rural de nuestro Ministerio de Agricultura es la unidad administrativa que tiene como cometido la promoción y la aprobación de los proyectos de regadío. Nosotros, como Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental, aportamos nuestro punto de vista a este órgano sustantivo para que tome la mejor decisión posible sobre autorizar el proyecto, no autorizarlo y si lo autoriza con qué condiciones. Es decir, que desde el punto de vista jurídico, nuestra resolución o declaración de impacto ambiental tiene naturaleza de informe preceptivo y determinante. Pero es un informe, es decir, el órgano ambiental no autoriza proyectos y lejos de las interpretaciones que a veces pues, aparecen en la prensa, que el Ministerio de Medio Ambiente da luz verde, el Medio Ambiente autoriza, no, el Medio Ambiente no autoriza ni da luz verde, aporta informes, elementos de juicio para poder resolver una tramitación de un proyecto. Desde el punto de vista proyectista o ingenieril, pues es una técnica preventiva que nos permite introducir esa variable ambiental en la toma de decisiones. Es decir, con medidas que luego tienen que estar presupuestadas dentro del proyecto. Es decir, diferenciamos ahí esos dos enfoques. Estamos en el bloque de los beneficios ambientales del regadío y quiero contribuir a señalar estos beneficios ambientales pues con una serie de preguntas reflexivas. Si nosotros somos capaces de imaginar una sociedad tecnológica, ¿no? Tecnología de las comunicaciones sin el empleo de minerales, superconductores de uso en medicina, en comunicaciones, etcétera. O si podemos imaginar un país vertebrado sin infraestructuras lineales. Yo he venido en ferrocarril desde Madrid aquí. Si no hubiese ferrocarriles no podría venir, o carreteras. Podemos imaginar una sociedad en donde no tuviésemos infraestructuras adecuadas para poder gestionar los residuos de la mejor manera, desde incineradoras, puntos limpios, plantas de reciclaje o embalses para abastecimiento. ¿Lo podemos imaginar? A mí me cuesta, Por lo tanto, la conclusión es que ningún proyecto, per se, por sí mismo, ningún proyecto es negativo y no podemos calificar un proyecto a priori de negativo. Entonces, esa es otra de las ideas que quiero transmitir. Tenemos que estudiar el proyecto caso a caso y el proyecto son las características del proyecto y la ubicación del proyecto. El proyecto de regadío en la agricultura pues hunde sus raíces en una necesidad, una oportunidad, un problema social. Hay que satisfacer necesidades, es decir, los seres humanos necesitamos nutrientes y los nutrientes, pues de la mejor manera que se pueden ingerir es a través de los alimentos. Hay que producir alimentos, es necesario. Satisfacer oportunidades, es decir, se abren mercados y es una posibilidad de crecimiento y de bienestar social. Me voy a la primera transparencia, bienestar social. O corregir un problema que en el ámbito, por ejemplo, de la economía agraria, el regadío es un instrumento de economía agraria, en la medida en que nos permite orientar cultivos, planificar ciclos de cosecha, incrementar las producciones, es un instrumento de economía. Si tengo un problema porque no puedo disponer de un input necesario para controlar, gobernar mi proceso productivo, pues tengo un problema si no soy capaz de satisfacer un contrato con un proveedor, en donde yo tengo que ofrecer un producto con unos calibres o con unas determinadas características organolépticas. Entonces, el agua me favorece el control el gobierno de esa producción. Por lo tanto, ahí se gesta una idea de proyecto. A partir de la idea de proyecto, cuando ya se va concretando, debe ser sometida a estudios de viabilidad multicriterio. Dentro de esos estudios de viabilidad está la evaluación ambiental. Evaluación ambiental que ya no va a abandonar al proyecto en todo su ciclo de vida, desde la ejecución, explotación y evaluación de resultados. Dentro del área de la sostenibilidad, creo que conviene diferenciar
dos conceptos importantes y lo ligo también a la transparencia, en donde he mencionado si podíamos imaginar una serie de proyectos en una sociedad más o menos avanzada. Y es que cualquier proyecto, si nos restringimos la visión al terreno de proyecto, necesariamente tiene que tener un impacto que el más evidente de todos es el impacto por ocupación. Una carretera, cuando se construye, queda. Una tubería que se deposita o se hace la zanja y se mete la tubería en el terreno, queda. Una central que se construye, queda. Por lo tanto, la ocupación es clarísima. Ahora, el proyecto no es la única óptica que tenemos que tener en cuenta, no es la del terreno, sino la del territorio. Es decir, el proyecto tiene influencia en un área muchísimo más amplia de la que es el terreno, donde está la obra física. Y en el territorio del proyecto, pues tenemos desde los regantes, agricultores, conservacionistas, proveedores, distribuidores, condicionantes de todo tipo, y hay que atenderlos dentro de la evaluación ambiental. Contesto a la presentación de mi presentación. ¿Cuáles son las garantías de la Ley de Evaluación Ambiental? Pues dos fundamentalmente. En primer lugar, garantizar un elevado nivel de protección ambiental, promoviendo un desarrollo sostenible. Tengamos en cuenta que esta ley, como transpone la directiva del 2011, todavía hablamos de desarrollo sostenible. Cuando transpongamos la directiva del 2014, probablemente incluyamos el concepto de crecimiento sostenible. Y la segunda de las garantías, ponderar la totalidad de los intereses públicos implicados. Importantísimo. ¿Cómo se garantiza estas dos cuestiones? A través de dos procedimientos. No voy a entrar en el detalle de los procedimientos porque realmente en escasos minutos es muy difícil, salvo que esté uno muy familiarizado con el procedimiento administrativo ambiental. Pero de manera sintética podemos hablar de dos tipos de evaluaciones, en proyectos hablo. La evaluación ordinaria y la evaluación simplificada. La diferencia fundamental entre ambas evaluaciones es que la evaluación ordinaria tiene una fase de participación al público que no tiene la evaluación simplificada. Uno de los errores que normalmente se reflejan en los detractores de las tipologías de proyectos es que parece que la evaluación ordinaria es más garantista que una simplificada. Y no es cierto. Los órganos ambientales somos igual de rigurosos con una evaluación ordinaria que con una simplificada. ¿Qué proyectos entran dentro de una evaluación ordinaria? Los que previsiblemente tienen una magnitud mayor y son susceptibles de generar impactos o efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Bien porque sean proyectos más complejos, bien porque sus impactos no sean del todo conocidos y, en consecuencia, pues tengamos más dudas a la hora de implementar las medidas preventivas y correctoras que deben aplicarse a ese proyecto. La evaluación simplificada, en la medida en que son proyectos que no nos descubren cuáles son sus impactos, por impactos que puedan ser incluso pues, aparatosos. El que sea aparatoso no significa que sean impactos graves o que yo no sepa gobernarlos o controlarlos. Son aparatosos. Y en lo que afecta al regadío, pues tenemos los proyectos en anexo 1 en evaluación ordinaria, aquellos proyectos que afectan a más de 10 hectáreas en espacios naturales protegidos. Y pasamos a evaluación simplificada, aquellos proyectos que son de transformación que afectan a más de 10 hectáreas o la consolidación y mejora de los regadíos que afectan a más de 100 hectáreas. En esencia, ambos documentos, es decir, la conclusión y los estudios que necesitamos son, en esencia, los mismos. Es más, hay promotores que para sacar un proyecto en evaluación simplificada presentan documentos ambientales de más calidad que los que presentan en un estudio de impacto ambiental porque es anexo 1. Y sirva este ejemplo para decir que el anexo 1 no necesariamente es más garantista que una evaluación simplificada. Es decir, está en la calidad del documento y lo que quiera uno esforzarse. Y en la exigencia, por supuesto, del órgano ambiental. Que diga, este documento es insuficiente, no contempla determinadas afecciones o medidas, son insuficientes. En consecuencia, hay que decirlo al promotor para que lo mejore. Dentro de los efectos positivos de la agricultura de regadío, que lo van a comentar con mucho más detalle y con más conocimiento de causa los compañeros que intervendrán a continuación, quería destacar, dentro de los efectos generales,
el de la aceptabilidad social. Probablemente, o al menos yo por mi experiencia, son de los proyectos, de los poquísimos proyectos en donde queda mucho más clara la aceptabilidad social que en cualquier otro tipo de proyecto. Lo normal, lo que le llega al órgano ambiental son las oposiciones contrarias a los proyectos. Y en la prensa ahora mismo hay muchos proyectos que son socialmente pues, complejos y normalmente intentan hacer prevalecer esa opinión social, esa posición social contraria al proyecto, de los que cuando tenemos proyectos donde sí que hay un sustento social, que nos lleguen esas alegaciones diciendo yo estoy de acuerdo con ese proyecto, yo quiero ese proyecto. Como impacto se considera también la aceptabilidad social de un proyecto. El incremento del empleo. Bien, aquí sí que lo he señalado, el empleo, porque lo quiero ligar al bienestar social. Aquí sí que puedo hablar con conocimiento de causa, lo cuento a modo de anécdota. Yo hice prácticas estudios de medicina que no he concluido, pero hice prácticas en medicina de familia y sí que puedo decir que el 15%, el 20% de las consultas que se plantean en medicina de familia están relacionadas con episodios de ansiedad, depresiones ligadas al empleo o desempleo. Y esa ansiedad y esa depresión necesariamente se liga al concepto de bienestar mental y social. Yo dejo esa reflexión y lo comento en este tipo de proyecto porque este proyecto tiene una naturaleza de apoyo social clarísima, muy relevante. Así como hay proyectos que tienen un interés privado muy claro, estos son proyectos de naturaleza social, al menos en este país. Las industrias agroalimentarias, en la medida en que se asocian también a productos de transformación del regadío, también tienen un impacto positivo en la generación del empleo y la diversificación de la economía rural. Descendiendo un poco a algunos de los elementos necesarios en las infraestructuras de regadío, los embalses y las balsas aportan un elemento paisajístico favorable o positivo con la creación de una nueva lámina de agua. Permite también tener impactos positivos secundarios en la medida en que permiten la capacidad de regulación y control de avenidas, es otro de los impactos positivos que se puede señalar. Los pozos y los sondeos, en función de la gestión que se haga, también pueden favorecer la naturalidad de las vegetaciones asociadas a ecosistemas de humedales. Dentro de las redes de riego y drenaje, pues señalo desde la recuperación de suelo útil en la medida en que podemos abandonar acequias y podemos soterrar o enterrar las redes primarias, ya hay suelo disponible para el cultivo. Por supuesto, la eficiencia en el uso del agua, el adecuado diseño del avenamiento, de los drenajes, pues permite el control de los contaminantes, de agua que pueda estar contaminada por fitosanitarios o fertilizantes. En las parcelas de riego hay muchos sistemas de regadío en donde conviven las parcelas de secano y las parcelas de regadío, van rotando los sistemas de regadío móviles. Eso unido a una gestión adecuada de los setos, los linderos, permiten también el favorecimiento de hábitats o propician la existencia de hábitats favorables para la avifauna fundamentalmente o pequeños mamíferos. Las edificaciones, lo ligo nuevamente al concepto de bienestar social, es decir, las edificaciones, los automatismos, el poder gobernar el riego desde casa es un avance y es calidad de vida, eso es calidad de vida también. Por lo tanto, las tres conclusiones, y estoy en el minuto 20, que yo quería destacar es que entre todas las administraciones, personas interesadas y público en general tenemos que trabajar para explicar la importancia del regadío en el sistema agroalimentario español, sistema agroalimentario que tiene balanza comercial positiva. España no se puede permitir el lujo de abandonar la agricultura ni la agricultura de regadío. El objetivo de este tipo de proyectos es compatibilizar el desarrollo, el crecimiento socioeconómico con la conservación de los recursos. Y en tercer lugar, defendiendo la Ley de Evaluación Ambiental, garantiza que las medidas que se implementan a los proyectos preventivas, correctoras o compensatorias evitan que se puedan producir efectos adversos significativos.